Muy buenos días jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre el principio de Le Chatelier, ¿ya? Está relacionado con el equilibrio químico. Entonces, al principio de Le Chatelier también se le conoce como el equilibrio químico. Este tema es muy importante porque se puede predecir eh, la dirección de las diferentes reacciones, ya sea aumentando algunos factores, aumentando o modificando algunos factores externos. ¿Ya? Entonces, este principio de Le Chatelier está relacionado íntimamente con el equilibrio. Muy bien. Para ello vamos a recordar lo que es el equilibrio químico. Recuerden que el equilibrio químico se presenta en reacciones reversibles, aquí como en esta reacción. Un equilibrio químico, en un equilibrio químico, en primer lugar, la primera condición es que debe estar en equilibrio. Deben coexistir que deben coexistir los productos y también deben coexistir los reactantes. ¿Sí? O sea, no es una reacción irreversible, es una reacción reversible. Va de ida y va de venida, ¿ya? Y esas concentraciones van a permanecer constantes. Acá tenemos las características del equilibrio. Sabemos que es un sistema dinámico. ¿Por qué? Porque está constantemente cambiándose de productos, de reactantes a productos y de productos a reactantes. ¿Ya? Por eso se dice que es un sistema dinámico. Aparentemente pareciera que fuese estático, ¿no? Pero no, es dinámico. ¿Por qué? Porque están cambiando de productos a reactantes y de reactantes a productos. La concentración, sí, de los reactantes y productos permanece constante, pero están en constante movimiento. Se cumple que la velocidad para la formación de reactantes es igual a la velocidad para la formación de productos, ¿sí? Y la otra sería que las propiedades físicas como la temperatura y la presión permanecen constantes. La constante de equilibrio es un parámetro que caracteriza el estado en equilibrio de una reacción. ¿Cómo la determinamos? La determinamos mediante esta ecuación. Ya, esto ya hemos explicado en la clase pasada. Si tenemos una reacción A más B me da igual C más D, ¿sí? La constante de equilibrio es igual a ¿qué? Al producto de, a la multiplicación o al producto de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos sobre los reactantes, ¿sí? Sobre los reactantes, también elevados a sus coeficientes estequiométricos. Ojo, recuerden que para hallar la constante de equilibrio solo se trabaja con gases, ¿no? Con gases. Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre el principio de Le Chatelier. ¿A qué se refiere el principio de Le Chatelier? En primer lugar, tenemos que tener un sistema en equilibrio. Y acá está el sistema en equilibrio. ¿Sí? Acá está el sistema en equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una reacción reversible. Coexisten tanto reactantes como productos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aplica el principio de Le Chatelier? Se supone que acá hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio, ya hemos hallado con la constante de equilibrio, hemos hallado este equilibrio. Pero ¿qué sucede? Si yo modifico externamente, ¿sí? Cualquiera de estos, de los factores que les voy a mencionar, como son concentración, temperatura, presión, volumen, entonces este equilibrio se va a romper, se va a modificar, ¿sí? Por ejemplo, si yo aumento la concentración de A, va a modificarse este equilibrio, ¿sí? Entonces, si yo aumento A, la reacción se va a ir momentáneamente para este lado. ¿Sí? Va a empezar a producir ¿qué cosa? Productos. Si yo aumento la concentración de un producto, como es el caso de C, la reacción se va hacia el otro lado.
por ese momento. ¿Hasta qué? Hasta lograr nuevamente otro equilibrio. Entonces, de eso se encarga el principio de Le Chatelier. Cuando varía externamente factores, el equilibrio desaparece, desaparece momentáneamente, cambia. ¿Por qué? Porque le estás agregando, le estás afectando algo, estás modificando algo. Entonces, eso sería, en eso consistiría el principio de Le Chatelier. Muy bien. A ver, ¿quiénes afectan el equilibrio? ¿Cuáles son los factores que afectan el equilibrio? Tenemos el efecto de la concentración, tenemos el efecto de la presión o volumen. El volumen está relacionado con la presión. Ahorita les explico por qué. Y tenemos el efecto de la temperatura. ¿Ya? En esta ecuación yo les voy a explicar el efecto, cómo varía o cómo afecta la concentración, cómo afecta la presión en volumen y cómo afecta la temperatura. ¿Ya? Entonces, empezamos primero con el efecto de la concentración. Ustedes tienen una reacción acá, 2A más 3B me da igual a 2C. Ya está balanceada mi ecuación. Una cosa también que es muy importante en las reacciones para aplicar lo que es el principio de Le Chatelier es que las reacciones estén balanceadas. Eso ya hemos dicho la clase pasada, ¿sí? Y más calor, o sea, es una reacción exotérmica. ¿Cómo afecta la concentración? Imagínense que yo aumento la concentración de A, que es un reactante, ¿sí? Al aumentar la concentración de A, por ese momento la reacción se desplaza hacia la derecha. Acá me falta algo. A ver quién me dice. Acá me falta algo. Recuerden que una reacción debe ser reversible. Muy bien, ya está mi ecuación, ya es reversible, ¿no? Se va para la derecha como para la izquierda. Entonces, estamos hablando que si yo aumento la concentración de A, la reacción se va ¿hacia dónde? Hacia la derecha, por un momento. ¿Hasta qué? Hasta restablecer el equilibrio. Si yo aumento la concentración de C, la reacción se dirige momentáneamente ¿hacia dónde? Hacia el lado izquierdo, hasta que se restablezca el nuevo equilibrio, hasta que se restablezca el nuevo equilibrio. La reacción se va a dirigir hacia donde hay menos cantidad. ¿Ya? La reacción se va a dirigir hacia donde hay menos. Si acá aumenta, entonces aquí se va hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque se supone que si acá hay aumentado, entonces acá hay menos, entonces se va a ir hacia la derecha. Si aumenta esto, se va hacia el otro lado. O viceversa, si disminuye acá, se va hacia la izquierda. Si disminuye aquí, se va hacia la derecha. ¿Ya? Eso sería en cuanto al efecto de la concentración. Vamos a ver el efecto de la presión o volumen. Nosotros hemos visto una ley, las leyes volumétricas, ¿no? Hemos dicho que estos números, coeficientes estequiométricos, están relacionados con los volúmenes. Como estamos tratando de gases, entonces están relacionados exactamente con quién, con los volúmenes, ¿ya? Entonces, yo les digo acá, el efecto de la presión. Se supone que tú tienes un gas, ¿no? Es un sistema gaseoso. Recuerden que es un sistema gaseoso. Siempre tengan presente que es un sistema gaseoso. Y ese sistema gaseoso ¿está dónde? Está en un recipiente cerrado. En un recipiente cerrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Acá van a coexistir, ¿qué cosa? Acá van a coexistir reactantes y productos. ¿Sí? Van a coexistir reactantes y productos. Muy bien. Entonces, si yo aplico presión, ¿qué significa? O sea, voy a disminuir este volumen, ¿sí? Imagínense que este era el volumen inicial, pero al aplicar presión voy a presionar de tal forma que el volumen se va a reducir, ¿sí? Entonces, si yo aplico presión, la reacción se va ¿a dónde? Hacia donde haya menos volumen. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo el volumen. Por lo tanto, si yo aplico presión a esta reacción, la reacción se iría hacia la derecha.
¿Por qué, profesora? Porque acá tengo 2 volúmenes, más 3 volúmenes son 5 volúmenes. Y acá en los productos solo tengo 2 volúmenes. Entonces, ¿dónde hay menos volumen? ¿En los reactantes o en los productos? En los productos. Por lo tanto, la reacción se va hacia la izquierda. ¿Ya? Y si yo disminuyo la presión, ojo, acá imagínense que yo tengo esto. Está bien presionado los gases, ¿no? ¿Sí o no? Pero si yo disminuyo, quiere decir que el volumen va a aumentar. Al aumentar el volumen, jóvenes y señoritas, perdón, al aumentar volumen es ¿por qué? Porque la presión está disminuyendo. Entonces, si la presión está disminuyendo, el volumen es más grande. Por lo tanto, la reacción se iría hacia el lado izquierdo, hacia la formación de los reactantes. En esta ecuación, ojo, depende de la ecuación, del balanceo de la ecuación. No siempre se va a ir a la derecha, no siempre se va a ir a la izquierda. Va a depender de quién, de la ecuación balanceada. ¿Sí? Y donde haya del balanceo, donde haya mayor cantidad de volúmenes, donde haya menor cantidad de volúmenes, de eso depende. ¿Está claro? Entonces, si yo voy a disminuir la presión, en este caso, ojo, en este caso, la reacción sería hacia la izquierda. Y por otro lado tenemos el efecto de la temperatura. Cuando hablamos del efecto de la temperatura nos referimos, si yo aumento la temperatura, ojo, estoy aumentando este calor. Y si yo aumento este calor, la reacción se iría hacia el lado opuesto. Si el calor estuviese en este lado, ojo, yo lo aumento, se va hacia el otro lado. Entonces, esos serían los factores que modifican el equilibrio, ¿no? El equilibrio o el principio del Le Chatelier que estamos tratando. Muy bien, jóvenes, continuamos. Me olvidé de borrar esto. Continuamos. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a ver algunos ejercicios. Acá tenemos 1, 2, 3, 9 ejercicios. En la otra diapositiva también tenemos 5 ejercicios, ¿ya? Vamos a ver. Miren, acá tenemos 2A más B, me da 2C más calor. Esta es una reacción exotérmica, ¿sí? 2A más B me va a dar 2C más calor. Dice, ¿cómo se desplaza el equilibrio si aumentamos la temperatura? Ah, si yo aumento la temperatura, jóvenes, si yo aumento la temperatura, estoy aumentando calor, ¿sí o no? Entonces, como está aumentando esto, la reacción se iría ¿hacia dónde? Se desplaza hacia el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, todos estos están en equilibrio, ¿eh? Si no, por edición no le he puesto. Acá hay equilibrio en todas las ecuaciones, porque estoy hablando de equilibrio químico, estoy hablando del principio de Le Chatelier. Entonces, por ese momento, se va a desplazar, porque estoy aumentando el calor, se va a desplazar hacia el lado izquierdo, momentáneamente, porque después se regenera un nuevo equilibrio, ¿sí? Ahora, acá en el segundo ejercicio me dice, tengo A más 3B, me va a dar 2X más calor. ¿Cómo se desplaza el equilibrio si aumentamos la presión? Ojo, la presión. Al aumentar la presión hemos dicho que disminuye el volumen. ¿Cuántos volúmenes tengo en los reactantes? 1 más 3, 4. ¿Y cuántos en el producto? 2. ¿Sí? Entonces, si aumentamos la presión, ¿se va a ir hacia dónde? Hacia el lado donde hay menor volumen. Por lo tanto, se va a ir hacia la derecha. Sigamos. Acá tengo, ya está balanceada mi ecuación, acá tengo cloro más hidrógeno. ¿Sí? Me va a dar 2 ácidos clorhídricos más calor. ¿Cómo se desplaza el equilibrio si aumentamos la concentración de ácido clorhídrico? Ojo, el ácido clorhídrico está acá. Si aumento la concentración de acá, ¿se va hacia dónde? Se va hacia la izquierda. Se va hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos acá. Tengo P más 2Q más calor, o sea, es una reacción endotérmica porque el calor está en el lado de los reactantes, es igual a 4M. ¿Cómo se desplaza la reacción? Esto vamos a borrar. Ya vamos a borrar esto. Ya. Ahora sí, continuamos. ¿Cómo se desplaza el equilibrio si aumentamos la temperatura? Ojo, ahora estoy aumentando la temperatura y el calor está en el lado izquierdo. Entonces, como estoy aumentando en este lado, la reacción se iría hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha. Muy bien. Por favor, analicen, vean bien nuevamente el video, lo pueden retrasar para poder, ver la explicación, si no han entendido.
¿Ya? Continuamos. Continuamos. Acá tenemos 5 ejercicios más que vamos a hacer. Dice, tenemos L más calor me da Q. L más calor me da Q, ¿sí? Entonces es una reacción endotérmica. ¿Cómo se desplaza el equilibrio si disminuye la temperatura? Ojo, ahora voy a disminuir esto. Si aumentaba, se iba para la derecha, ¿no? Si disminuyo, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la izquierda. Entonces, aquí se va hacia la izquierda. ¿Ya? Sigamos. Sigamos. Ay, acá hay flechita. Ya. A ver, luego dice acá, tengo metano más oxígeno, me da CO2 más agua, ¿sí? ¿Cómo se desplaza el equilibrio si aumentamos la concentración de metano y oxígeno? Ojo, estoy aumentando los reactantes. Por lo tanto, la reacción, si aumento la concentración de los reactantes, la reacción se va hacia la derecha, ¿sí? Estoy aumentando esto, entonces se va hacia la derecha, hacia el lado opuesto. Me dice acá, ¿cómo se desplaza el equilibrio si aumentamos la concentración de SO3? Ojo, tengo azufre más oxígeno, me da dos moléculas o 2 moles de SO3. Entonces, si aumento la concentración de SO3, la reacción se irá hacia la izquierda. ¿Sí? Luego tenemos aquí, tengo 3 oxígenos y se van a convertir en 2 ozonos. ¿Cómo se desplaza el equilibrio si se disminuye la concentración de oxígeno? Ojo, estoy disminuyendo esto. Si aumentaría, se iría para la derecha, pero si estoy disminuyendo, se va para el lado izquierdo. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Nos vemos en la videoconferencia. Hasta la próxima hora.